Hola, mi nombre es José. En esta charla estaremos hablando sobre lo que es el liderazgo y la inteligencia emocional. En esta charla me gustaría abordarla respondiendo una serie de preguntas que en algún momento me hice mientras era líder. La primera es, ¿qué quiere decir liderar? Si vamos a los textos tradicionales, nos dicen que liderar es tener una actitud para influir en un grupo hacia el logro de una meta o un objetivo o una visión. Desde ese punto de vista, tenemos dos imágenes. Una actitud en donde hay un líder que es el que dice qué es lo que hay que hacer y los demás, el grupo, el resto, eh, hace las cosas que este líder les manda. Y la otra imagen es la cual el líder es el que tiene un rol más activo y participativo, en el cual no solamente dice lo que hay que hacer, sino que también ayuda a que esas metas y esa visión y esos logros se alcancen. Hay algunos que plantean que no es lo mismo estas dos, pero según la definición que vimos, sí lo es. Son, está dentro de lo que se puede considerar liderazgo. Hay otros autores que lo que dicen es que este primer líder, y es el problema con muchos de ellos, es que simplemente se quedan con la designación de líder. Son líderes que se convierten en jefes por la posición que han recibido. Y hay otros que en realidad, por las características que poseen y por la forma de manejar el grupo, se convierten en los líderes naturales. La diferencia entre estos dos tipos de líderes es bastante abarcada en la biografía. Sin embargo, el día de hoy vinimos a hablar sobre un tipo de liderazgo en particular, el liderazgo cristiano. El líder cristiano se diferencia de los otros, de esta otra forma de concepción, porque posee 5 características según nuestro manual administrativo. La primera es que no es un líder que recibió la designación de cualquier persona, sino que fue el mismo Jesús que nos dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el que te puso como líder fue Jesús. El que te eligió fue Jesús. Y por eso se cumple también eh, la segunda característica. Tú, cuando decidiste y aceptaste ser líder cristiano, tú formas parte de un grupo escogido, del grupo del pañuelo. Y eso te convierte en linaje escogido, en real sacerdocio, en gente santa, en pueblo adquirido. Pero lo que tienes que hacer es anunciar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. La tercera característica que debemos tener para realmente ser líderes cristianos es recordar que nuestro liderazgo es compartido. En 1 Corintios 12, 18 al 20 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Eso quiere decir que no existe o no debería existir un líder cristiano único, porque en realidad nosotros trabajamos juntos a nuestros hermanos, a las distintas partes que tienen, y hay distintas voces que forman parte de nuestro conjunto, de nuestro cuerpo de líderes. Es importante recordar. El punto número 4, la cuarta característica, es que realmente, como somos distintos líderes, lo que nos une es la voluntad de Dios, es seguir el mandato de Dios. Acá nos dice que si tú quieres convertirte en el top, en el mejor ranking, lo que tenés que hacer es simplemente seguir el mandato de Jehová. Nos dice, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, nunca por debajo.
cuando obedeciereis a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Entonces, si tú quieres ser el mejor, lo que tenés que hacer es simplemente seguir el mandamiento de Dios. Y la última característica es que tú cuando te conviertes en líder cristiano, en realidad estás siguiendo el ejemplo de Jesús. Cuando como líder no sabes qué hacer, vos te preguntás, ¿qué hubiera hecho Jesús en mi lugar? Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Estas 5 características resumen lo que yo debería tener o manifestar como líder cristiano. Cuando vamos al mundo, podemos ver que se ha estudiado la forma en que yo puedo convertirme en líder. Se ha estudiado de distintas maneras que las vamos a adaptar a esta charla. La primera forma que nos plantea a la hora de preguntarnos qué tan buen líder soy es respecto a las características de líder que poseo. Estas 5 deberíamos sí o sí tenerlas. En la medida que las tenemos, vamos a después a manifestar para que los otros vean con nuestros hechos si amamos a Dios sobre todas las cosas, si servimos con entusiasmo, si manifestamos estabilidad emocional a la hora de responder a las dificultades que se nos presentan, si conocemos a las características de las otras partes que conforman a mi club, que conforman a mi grupo de liderados, y si sabemos cuál es la etapa del desarrollo o qué es lo que necesita para avanzar a lo siguiente, a lo que sigue. Si hemos aprendido diferentes habilidades, un líder que deja de aprender o deja de buscar cosas para aprender, se estanca y en realidad no busca la excelencia, no busca seguir avanzando. Entonces eso es importante, siempre ir desarrollando nuevas habilidades, nuevas destrezas. Y sobre todo, tenemos que saber delegar y estimular los dones, porque eso es un buen indicador de que no solamente yo estoy creciendo, sino que estoy haciendo que mi grupo crezca. En definitiva, un buen líder logra mantener el orden y la disciplina cristiana, de manera de que se respeten los momentos sagrados también, por ejemplo, y utiliza toda su facultad mental para poner a sus dirigidos a los pies de Cristo. Avanzando con lo que podemos hacer o el desafío que tenemos, aparecen otras teorías, ¿no? No solamente la teoría basada de las características, es decir, una persona es líder porque tiene estas características, sino que hay otros autores que nos dicen que el líder es el que responde en función de las necesidades del grupo, en función de la situación del grupo o en la situación de, en este caso, de los conquistadores, del grupo de conquistadores o del conquistador, puede ser. Una respuesta puede ser de los líderes es ordenar. ¿En qué casos damos órdenes? Las órdenes tienen que ser dadas cuando el conquistador no sabe lo que tiene que hacer o no quiere hacerlo. Si nosotros notamos esa actitud en nuestros dirigidos, entonces la respuesta es ordenarles. En cambio, nosotros vamos a persuadirlos. Si el chico no sabe lo que quiere hacer, lo que tiene que hacer, pero sí quiere hacerlo. Entonces es mejor ser más persuasivo, ayudarlo en esas cuestiones que no sabe y entonces allí lo vamos persuadiendo. La respuesta a cuando los chicos ya saben, ya tienen experiencia, sin embargo, no desean por ellos mismos responder a hacer las actividades, no tienen esa voluntad, entonces yo tengo que pensar la forma de hacerlos participar. Y en cambio, cuando los chicos saben y tienen la experiencia, cuando tienen la voluntad, entonces mi rol debería ser hacerme a un lado y dejar que ellos tomen el papel protagónico y comiencen a ellos
hacer crecer el club. Avanzando con esto, hay algunos autores que hablan de que el club es como una semilla que va creciendo y va pasando por distintas etapas. Si tu club se estanca en alguna de estas etapas, es una señal de que necesitas hacer algún cambio. En este aspecto, el liderazgo de las personas que tú tienes a tu cargo arranca, y dicen los autores que todos los líderes arrancamos con este nivel. El primer nivel, el líder carismático, es aquel líder en el cual se convierte en líder por una designación, se convierte en líder porque les cae bien a los demás. La gente lo comienza a seguir porque es alegre, lo comienzan a seguir porque eh, se ve que van a hacer cosas copadas y es puro entusiasmo y algarabía, pero eso tiene un problema. He visto situaciones en donde los clubes comienzan a crecer y comienzan a haber muchos miembros, pero de repente se estanca, porque esa emoción inicial, en realidad, donde no la usas para lograr alguna meta, algún objetivo, se estanca y en realidad este líder carismático en realidad está enfocado en la supervivencia. Simplemente, bueno, seguir la corriente, seguir, bueno, qué es lo que tenemos que hacer y está ahí, bueno, y bueno, vamos a hacer y mantiene el grupo unido simplemente porque se llevan bien o porque le caen bien. El problema está en qué pasa cuando ese líder se mueve o qué pasa cuando no está la persona que les cae bien. Y entonces allí eh, el club puede tambalear. Después pasamos al siguiente nivel, en el cual es el liderazgo transaccional. Este liderazgo está enfocado en la tarea, en conseguir metas. Hay un objetivo claro, hay una planificación hecha, y se dice que en realidad los líderes que llegan a este nivel son menos de la mitad. Menos de la mitad de los líderes logran convertirse en líderes transaccionales, que logran objetivos, que hay resultados visibles, que no simplemente es carisma, sino que también son resultados. Muchos clubes se quedan a este nivel, pero el siguiente nivel es el liderazgo transformacional. Es un liderazgo en el cual está enfocado en hacer crecer a sus dirigidos, en la conducta que ellos manifiestan y las situaciones como mencionábamos hace un montón, que la planificación se hace en torno a la necesidad de sus dirigidos. Entonces hay una transformación de todo lo que les rodea en beneficio del grupo. Este nivel se dice que son menos de, algunos autores hablan del 5, otros del 10%, los que llegan a este nivel de liderazgo. Y el último nivel, el liderazgo trascendente, se dice que en realidad son muy pocos, son casi contados con los dedos de las manos, y algunos dicen de una sola mano, los que llegan a tener un liderazgo trascendente. En este nivel, el enfoque del líder es en el servicio, es decir, que este líder ya ni siquiera necesita estar presente para que se hagan las cosas como se deberían hacer. Es tan líder que cuando él comienza a hablar, aunque haya el ruido más grande y se dan cuenta que él quiere decir algo, todos los demás callan para escucharlo. Este líder, y cuando el grupo llega a manifestar este liderazgo, algunos autores mencionan que ya no es ni siquiera necesario hablar, sino que con las miradas, cada parte de tu grupo ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, cuando has llegado a ese nivel, tu club tiene un liderazgo realmente fuerte, duradero, y donde cualquiera de los miembros va a sacar adelante el club y tu club no va a perder calidad ni
ni va a ser inefectivo, ni va a tener problemas, sino que todos ya comparten un mismo objetivo, una misma meta, una misma visión. Vuelvo a las primeras características que habíamos puesto para pasar a la siguiente parte, las características del comportamiento del líder. Habíamos mencionado que tiene que tener una vida cristocéntrica, cuando llegamos a esos niveles más altos, ¿no? Ama a los conquistadores, manifiesta optimismo y entusiasmo, domina las emociones, comprende a los niños, ama la naturaleza y el aire libre, es organizado y responsable, tiene buenas relaciones, sentido del humor. En general, consigue una máxima cooperación. Cada uno de los chicos quiere hacer y está recontra dispuesto a sacar adelante cada una de las actividades. ¿Cuál de estas actividades cuesta más? Sin vida cristocéntrica no hacemos nada y en realidad no estamos dentro de un club de conquistadores. Amarlos a los conquistadores, muchas veces hay unos que amamos más que otros. Si nos ponemos a analizar en profundidad cada uno de estos comportamientos, estas características que deberíamos tener, nos damos cuenta de que todas, de alguna u otra forma, están relacionadas a las emociones. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el papel de las emociones en el club? ¿Podemos tener un club sin emociones? Nos ponemos a pensar, y yo me imagino que a ustedes se les pueden venir los rostros de sus dirigidos, y vamos a ver que algunos ríen, otros lloran, otros se enojan, otros están preocupados todo el tiempo. Entonces, si miramos en las distintas actividades, vamos a ver distintas emociones. En el manual administrativo, página 19, dice que el hombre es la obra maestra del Dios creador. Fue creado a su imagen y semejanza. Esto significa que es la parte más especial de toda la creación. Al contrario de los vegetales, es decir, no somos vegetales ni animales. El hombre tiene una vida activa y emocional. Tú quieres tener un club sano, las emociones están a flor de piel. No hay una sola emoción que prima, sino que las diferentes emociones se comienzan a manifestar de una manera de que el grupo las contiene y ayuda a cada uno de sus miembros a salir adelante y a crecer también en su liderazgo, porque somos en definitiva un club de líderes. ¿A qué nos referimos con inteligencia emocional? Hay un abanico de emociones posibles, no voy a poner a definir cada una de ellas, pero en definitiva la inteligencia emocional tiene que ver con esas destrezas, esa competencia de saber o de utilizar las emociones y de positivas, vamos a decir, más adaptativas a la situación que estamos viviendo. Eh, los autores que hemos elegido para esta charla habla de 4 aspectos que tenemos que considerar para manifestar inteligencia emocional. El primero de ellos es la parte interpersonal, tiene que ver con la manera en que manejo las relaciones con las personas que me rodean y las emociones que los que están a mi alrededor, en mi entorno, me despiertan. Para ello, yo necesito manifestar empatía. Empatía es conocer o saber cuál es la emoción que estoy despertando en la persona que me rodea, en mi conquistador, en mis colegas, en mis pares, en mis dirigidos, en mis directivos, ¿no? Es saber leer esas emociones que tienen los que están a mi alrededor. Después, poder mantener relaciones interpersonales sanas y poder tener una buena responsabilidad social con mi ambiente. Esto tiene que ver con el manejo emocional interpersonal. Una pregunta que nos puede ayudar es saber si estoy siendo sensible a los sentimientos de mis conquistadores. O por otro lado, me puedo haber vuelto más insensible y no puedo darme cuenta de la emoción que estoy despertando. O puede llegar a ser que ni siquiera me importe. Eso es realmente un problema. El segundo aspecto es la parte intrapersonal. La parte intrapersonal, lo intra se refiere a la parte interna de cada líder. Esta de acá es el famoso conocerse a uno mismo.
poder mirarse a un espejo y saber qué es lo que estoy sintiendo, cuál es la emoción que está predominando en este momento, en cada momento, o inclusive puedo llegar a tener por una situación. Esto está muy relacionado con mis metas, los logros que he alcanzado y con lo que quiero alcanzar. Para ello, yo necesito tener un correcto autoconocimiento de quién soy, qué es lo que hago, qué es lo que pienso, qué es lo que siento, por qué lo hago. Eso es lo que implica el autoconcepto. Y manifestaciones de que estamos bien en este aspecto intrapersonal es tener independencia, una independencia sana. Preguntas que nos pueden ayudar a saber o identificar que tenemos un correcto manejo intrapersonal es si se te hace fácil o difícil reconocer tus sentimientos. ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Sabes por qué estás haciendo eso? No simplemente reaccionar por instinto, porque no sos animal. A eso se refiere. La tercera dimensión que proponen estos autores es el tema de la adaptabilidad. En ese aspecto es cómo te adaptas, cómo reaccionas a los cambios que vamos a tener. En el club sabemos que los planes fallan. Puedes planificar la mejor actividad, la tenés con mucho tiempo de anticipación y una lluvia te puede cambiar los planes. Tenías todo arreglado y a última hora el colectivo no te llegó. eh, Pueden pasar millones de cosas y de seguro ustedes tienen mucha experiencia con esto. A veces no funciona el A, no funciona el B, no funciona el C. Tenemos que pasar al D o a una combinación entre muchos de esos planes que habíamos hecho. Y para ello, en este el mostrar inteligencia emocional, buena estabilidad, implica de que tú tienes una flexibilidad ante los problemas. La flexibilidad implica es la adaptación de los planes, ¿no? Esto de no sentirse frustrado ante los cambios, sino poder hacer pruebas de realidades en el sentido de qué es lo que realmente puedo hacer y bajar eso que soñamos a lo que es posible para lo que estamos viviendo en este momento y lograr transmitir esas ideas y que los que están siendo liderados por nosotros comprendan también y que muchas veces se sientan a gusto con esa respuesta porque realmente dieron lo mejor o lo que están haciendo es lo mejor para la situación que están viviendo, ¿no? En definitiva, es solucionar los problemas. Para saber si estoy logrando tener una buena adaptabilidad, es preguntarte si realmente has examinado todas las posibilidades para ese problema, de que no estés haciendo lo primero que se te ocurrió. El último aspecto que tenemos que ver es el tema del manejo del estrés. Manejar el estrés, todos tenemos estrés en el club, realmente muy estresante en muchas situaciones, entonces es como podemos reducir esa tensión de las situaciones que vivimos. Para ello hay distintas formas, ahí coloqué algunas que están en inglés, se entienden, a qué nos referimos con el manejo del estrés o formas que podemos manejar el estrés. Y dentro del club podemos hacer todas ellas. Y aspectos que nos hacen ver si estamos reaccionando de forma correcta o estamos manifestando inteligencia emocional manejando el estrés, es la tolerancia al estrés. Y en definitiva es no reaccionar por impulso. Y cuando digo acá por impulso, es las respuestas agresivas, las respuestas de ira, de enojo. En la medida que estoy siendo muy sarcástico, muy agresivo, estoy mal con este aspecto. Y debería buscar la manera, buscar la ayuda para disminuir ese estrés que estoy sintiendo. Mis preguntas son como, ¿tengo problemas para controlar mi enojo? En resumen, el líder cristiano muestra inteligencia emocional, estos cuatro aspectos, maneja lo interpersonal, lo intrapersonal, tiene una buena adaptación y maneja el estrés. ¿Pero por qué lo hace? Porque en su mente
recuerda esos 5 aspectos fundamentales que vimos. Sabe que lo que está haciendo es cumplir un mandato directo de Jesús, porque tiene que actuar, no como cualquier persona, sino como parte del pueblo escogido de Dios, y de que no está solo, de que Dios está con él, y además de eso, tiene un grupo de líderes que lo va a ayudar, que al igual que él, va a buscar la manera de solucionar los problemas que se le presenten. Y en definitiva, como líderes dependemos de la voluntad de Dios. Y no debemos luchar contra eso. Si es la voluntad de Dios y nosotros pusimos toda nuestra parte para que se dé, Dios no nos va a dejar solo. Él nos va a ayudar. Y en definitiva, nosotros debemos buscar seguir el ejemplo de Jesús. Y no creo que Jesús haga algo sin un plan. Querido líder, espero que te vaya muy bien y nos veremos muy pronto.